Buenos días a todos. Mi nombre es Ketty Ruiz, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Hace 23 años que trabajo exclusivamente en suelo pélvico. Trabajo en tengo un centro de fisioterapia en Palma de Mallorca y soy miembro de la unidad de suelo pélvico del Hospital de Referencia de Son Espases en Palma de Mallorca. Estamos aquí para hablar sobre la neuromodulación no invasiva NESA en la vejiga hiperactiva y en la disfunción eréctil. Y veo que ha tenido bastante poder de convocatoria. Y ya para que os animéis, luego a la salida tenéis un regalito muy chulo si os ha gustado la charla. Si no, no hace falta que os lo llevéis. Bueno, para poder entender cómo funciona la neuromodulación no invasiva, es importante que hagamos un pequeño recordatorio de cómo es el sistema nervioso simpático y parasimpático a nivel pélvico. Todos lo estudiamos en la carrera, algunos tuvimos profesores maravillosos, otros profesores patéticos, y no todos conocemos o nos acordamos muy bien de cómo funciona. Pero va a tener un papel muy importante su inervación vegetativa, tanto simpática como parasimpática, y luego los centros medulares y los centros supramedulares. La inervación simpática pélvica nace de las astas mediales de la médula espinal y sale por las raíces anteriores, llegando hasta los ganglios paravertebrales sin hacer escala. Desciende a través de estos ganglios paravertebrales para luego formar el plexo hipogástrico superior. El centro torácico simpático está situado entre D10 y L2 y va a ser muy importante a la hora de colocar el direccionador del dispositivo NESA. No sé si habéis estado en alguna de las otras charlas de estos 2 días o si habéis pasado por el stand, pero para poder utilizar la tecnología, el dispositivo consta de 24 electrodos colocados, 6 en cada muñeca y 6 en cada tobillo, y luego colocaremos un electrodo direccionador que nos hará de masa, que hará que confluya allí toda la microcorriente que envía el dispositivo. Pues va a ser muy importante conocer dónde está situado el sistema simpático, el sistema parasimpático y el sistema somático a la hora de saber dónde colocaríamos el direccionador. Una vez, el plexo hipogástrico superior o nervio presacro va a dividirse en 2 ramas, que serán los plexos hipogástricos inferiores. El plexo hipogástrico superior va a recibir inervación de otros niveles superiores, del plexo celíaco, del plexo intermesentérico, del plexo preaórtico renal. Incluso también va a recibir ramos simpáticos que sí que vienen de los ganglios paravertebrales. Los 2 plexos hipogástricos inferiores se van a dirigir ya hacia la zona de la vejiga y la parte anterior del recto, y allí se van a unir con la inervación parasimpática. Los nervios espláncnicos pélvicos, que forman el plexo pélvico, su núcleo se encuentra localizado entre S2, S3 y S4, en el mismo sitio en el que está el núcleo de Onuf, que pertenece al nervio pudendo. Esos nervios espláncnicos se van a juntar con el plexo hipogástrico inferior y vamos a tener una doble inervación, simpática y parasimpática. Aquí podéis ver cómo el plexo hipogástrico superior vendría desde el centro torácico simpático, y aquí podríamos ver los nervios espláncnicos pélvicos que, como podéis ver, se van a juntar con la segunda neurona, con la neurona postganglionar del plexo hipogástrico inferior. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo que vamos a ver ahora es cómo podemos trabajar la vejiga hiperactiva y cómo podemos trabajar la disfunción eréctil de nuestros pacientes. No sé si aquí os dedicáis a suelo pélvico o habéis venido por el regalito de después, que también podría ser, pero sí que estaría bien que los que no os dedicáis a suelo pélvico hagáis preguntas de suelo pélvico a vuestros pacientes normales, ¿no? Cuando yo hablo con algunos compañeros y les pregunto, bueno, ¿y tus pacientes tienen disfunción eréctil? O tus pacientes, pues no lo sé, porque no se lo he preguntado. Mis pacientes vienen por un problema de rodilla o vienen por un problema lumbar, y la verdad es que no son preguntas que suelo hacer.
Y yo lo que sí que os recomendaría es que si vais a disponer del dispositivo en consulta, incluyáis en vuestra batería de historia clínica preguntas como ¿cuál es tu ritmo deposicional? ¿Qué tal frecuencia miccional diurna o nocturna tienes? ¿Qué tal las erecciones? ¿Vale? Porque va a estar muy relacionado con vuestra patología, con la patología por los pacientes bien. O sea, si yo tengo un paciente con patología lumbar, pues puede tener problema a nivel del plexo simpático o del plexo parasimpático también cuando es un problema lumbar. Con lo cual, son preguntas que deberíais incluir en vuestra batería de historia clínica. Una cosa que a nosotros nos ha sorprendido mucho, a todos los que contamos con esa tecnología, es que cada uno en su centro sigue haciendo las patologías en las que está especializado, pero nos van llegando un montón de patologías que no estábamos acostumbrados a tratar. Entonces, podríais abrir un abanico de posibilidades a la hora de tratar patologías que no teníais en consulta. Para hacer un poquito de historia, la neuromodulación de la vejiga hiperactiva no es algo que sea de ayer, ¿vale? Sino que tiene 2000 años de historia. Un médico del primer siglo después de Cristo, Scribonius Largus, publicó un libro que se llama Composiciones médicas. Es el primer libro que se tiene constancia en el que el primer libro escrito, el primer testimonio escrito que tenemos sobre el tratamiento del dolor. Scribonius Largus lo que describe en ese libro es que si tratamos con peces torpedo negro, que es este pez que tenemos aquí, es un pez eléctrico, como las anguilas eléctricas o las rayas eléctricas. Si tratamos con descargas en la zona dolorosa, se pueden curar o aliviar patologías como la cefalea o la gota o algunas artritis. Y eso está escrito en este libro de hace 2000 años. En esta imagen podéis ver cómo se aplicaba el pez torpedo negro en la cabeza para tratar las cefaleas o cómo se metía a los pacientes dentro de unas cubas con peces eléctricos para tratar la gota. En Roma, en las termas romanas, si no habéis estado en Pompeya os lo recomiendo porque es como una especie de viaje al pasado y poder pisar donde pisaron ellos es como maravilloso. En Roma, en todas las termas romanas, hay unas piscinas especiales que se llaman pediluvios, que son unas piscinas que no tienen más de 2 palmos de profundidad. Y en Roma lo que hacían era poner esas anguilas eléctricas, esos peces torpedo, nadando dentro del agua, y las personas con vejiga hiperactiva caminaban dentro de las piscinas e iban recibiendo descargas eléctricas. Esas descargas eléctricas, no sé si los que os dedicáis al suelo pélvico tenéis muy claro la neuroestimulación del tibial posterior, pero esas descargas eléctricas iban destinadas exactamente al mismo nervio. Tenemos un punto a 3 kun del tobillo, del maleolo interno, que se llama Sanjin-ya o bazo 6, es un punto de acupuntura, que es el punto donde el nervio tibial posterior tiene menor impedancia, donde mejor podemos acceder a ese nervio, que es donde yo colocaba antes la aguja de neuroestimulación y ya no la he vuelto a colocar desde que tengo NESA en consulta porque es muchísimo más efectiva que el tibial posterior. Pero el objetivo era el mismo, neuromodular a través de unas descargas eléctricas en el tobillo de los pacientes con vejiga hiperactiva, tanto hombres como mujeres. Desde el 2006, que es sobre la estimulación del nervio tibial posterior, vemos que ha habido una subida exponencial de publicaciones científicas de nivel. Y podemos ver que solamente hablando de tibial posterior tenemos 214 publicaciones. Está muy probado que la estimulación del tibial posterior es un tratamiento de elección para la vejiga hiperactiva. Es cierto que a nivel de urología y de ginecología, el tratamiento de elección de la vejiga hiperactiva no es el tratamiento de fisioterapia, no es la estimulación del tibial posterior o algún otro tipo de neuromodulación, sino que es la farmacología. Pero toda la medicación que se da para la vejiga hiperactiva tiene muchísimos efectos secundarios, da mucha sequedad de boca,
da muchos efectos secundarios. Y en este artículo lo que podemos ver es que cuál es la persistencia y la complianza de la adherencia al tratamiento de esos fármacos, y podemos ver que en 52 semanas ha caído y la mayoría de pacientes abandona el tratamiento de vejiga hiperactiva. No sé si tenéis algún paciente con vejiga hiperactiva, algún familiar o vosotros la habéis sufrido en algún momento, pero es una patología que es totalmente invalidante. Yo ahora tengo una chica monísima que acaba de empezar el tratamiento, llevamos una semana y media de tratamiento, todavía no hemos conseguido resultados. Eso es una cosa que tenéis que saber, que la terapia ANESA tiene un efecto a medio plazo, ¿vale? Por eso en las otras charlas ya hemos ido explicando que se venden bonos de 10. Si yo me voy a un centro, me dicen que me van a trabajar la vejiga hiperactiva, me ponen unos guantes y unas muñequeras, no noto absolutamente nada y llevo 4 sesiones y no he mejorado, cojo y no vuelvo, ¿no? Porque para perder el tiempo no estamos. Pero es que resulta que en 4 sesiones lo más frecuente es que el paciente no haya mejorado todavía en su vejiga hiperactiva. Sí, quizá en otros síntomas secundarios por los que no venía, pero que también habremos mejorado. Por eso es necesario hacer esa apuesta por un bono de mínimo 10 sesiones para que el paciente tenga un cumplimiento, ¿no? y que nuestra gráfica de adherencia no sea desastrosa como la de los fármacos para la vejiga hiperactiva. ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué hay nuevo en neuromodulación de la vejiga? ¿Qué sabemos? Bueno, para entender cómo funciona la neuromodulación de la vejiga es importante conocer el nervio pudendo, que es mi gran desgracia, ¿vale? Yo era más feliz cuando no lo conocía, y por qué funciona la estimulación del tibial posterior para conseguir un beneficio a nivel de la vejiga, ¿no? Bueno, pues resulta que el nervio pudendo es un nervio que procede de las raíces sacras, S2, S3, S4, veis que tiene un tronco común, y luego va a entrar dentro del canal de Alcock, que es otra gran desgracia, ¿vale? Que es un túnel fibroso, que es un revestimiento de la fascia obturatriz. Muchos de vuestros pacientes no de suelo pélvico tienen afectación del obturador interno, ¿vale? y del piramidal, y nos va a estar creando una interferencia directa sobre este nervio, y luego se va a dividir en 3 ramas, en las 3 ramas terminales del nervio pudendo, que tenemos la rectal inferior, que puede salir antes del canal de Alcock o después, el nervio dorsal del pene o nervio dorsal del clítoris y la rama perineal media. Va a ser importante también conocer estas ramas para saber si luego podemos colocar el direccionador directamente en esas zonas. ¿Por qué trabajamos con el tibial posterior? Pues porque el nervio pudendo comparte raíces sacras con el tibial posterior. Fijaos que tibial posterior es este es el cutáneo femoral posterior, el cutáneo femoral posterior que nos inerva toda la parte sensitiva, la parte posterior del muslo, de S1 a S3, y el tibial posterior de L4 a S3 también, más o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que nosotros, a nivel de la médula espinal, tenemos el núcleo de Onuf, ¿vale? Y el núcleo de Onuf está muy cerca del núcleo de donde sale el nervio ciático, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una estimulación directa sobre el núcleo de Onuf, va a haber una interferencia a nivel de los núcleos de la médula. Me gustaría presentaros este estudio. Este estudio está acabado, pero está en fase de publicación. Es la eficacia de la tecnología NESA, de la neuromodulación con NESA, en el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Y es un estudio controlado randomizado. Bueno, pasaron diferentes test. Esto ya lo sabéis porque nos lo han explicado en todos los cursos de todas las técnicas, pero si nosotros no reflejamos en la historia clínica valoración, no pasamos test y no pasamos escalas y no escribimos en cada sesión, nuestro trabajo queda difuminado en el aire como el humo, ¿no? Bueno, pues en este estudio científico lo que pasaron el cuestionario de autoevaluación de control de vejiga y el ISIC Short Form, que es el más conocido para la incontinencia, y lo que pudieron ver es que el grupo control no tenía una mejora significativa, mientras que el grupo de aplicación de tecnología NESA sí tenía una mejora significativa en los 2 cuestionarios. Incluso, y también se les pasó el test de Pittsburgh. El test de Pittsburgh es un test que
nosotros pasamos en patología del sueño y también mejoraron solamente los del grupo de intervención. Claro, la pregunta es la siguiente. ¿Yo me despierto por la noche porque tengo pipí? ¿O cuando me despierto me doy cuenta de que tengo pipí? ¿No? Porque esa es una pregunta que hacemos nosotros en consulta. ¿Cuántas nicturias tienes? ¿Te levantas por la noche a hacer pis? Sí. Vale. ¿Y por qué te levantas? Porque tengo pis. Vale, pues eso es una nicturia clara. Si yo me despierto porque tengo un insomnio galopante y cuando me despierto me doy cuenta que tengo pis y voy a hacer pipí, eso no es una nicturia. Eso se podría haber evitado. ¿Qué pasa? Que un paciente que tiene insomnio, cuando yo le digo, si no te has despertado porque tenías pis, no vayas, luego entran en psicosis, ¿no? En colapso. Porque están todo el rato pensando, pues ahora no me puedo dormir, porque como tengo pis no me puedo dormir, y entonces lo que estamos haciendo es interferir en el insomnio en sí, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué mejoran el sueño cuando tratamos la vejiga hiperactiva? Pues por las dos cosas, porque con NESA vamos a trabajar sobre el sueño, vamos a hacer una incidencia sobre el sueño y vamos a hacer una incidencia sobre la urgencia miccional, sobre la vejiga hiperactiva. Esto, a colación de esto, os quería contar que con NESA tenemos que hacer un protocolo, ¿no? A mí cuando vienen de cualquier otra técnica o de cualquier otra tecnología y me dicen que sirve para todo, yo directamente, yo soy muy escéptica, ¿vale? Soy un poco, los que me conocen saben que soy un poco peculiar, a mí no me la cuelan. O sea, una cosa no puede servir para todo. Entonces lo que tenemos que tener claro es que NESA ni te quita las canas ni te pinta las uñas, pero va a servir para cualquier patología que tenga una alteración del sistema nervioso vegetativo. Entonces, el sueño tiene una alteración del sistema nervioso vegetativo, la ansiedad, la depresión, la vejiga hiperactiva, la disfunción eréctil van a tener una afectación, una alteración en ese equilibrio ortoparasimpático y por tanto van a poder ser tratados con NESA. Entonces nosotros vamos a tener que diseñar muy claros los objetivos con el paciente. O sea, ¿tú por qué vienes a la consulta? ¿No? Por vejiga hiperactiva, muy bien, pues nuestro objetivo primario va a ser la vejiga hiperactiva. Pero vamos a medir también otras cosas que van a ser objetivos secundarios, porque si tú tienes vejiga hiperactiva y duermes fatal, vamos a medir el sueño. Porque probablemente el sueño mejore antes que la vejiga hiperactiva, es un objetivo secundario que tenemos que registrar con nuestros pacientes, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar con NESA, lo primero que vemos es que vengan por lo que venga el paciente, en lo que primero mejoran es en el sueño, ¿vale? Y claro, en disfunción eréctil también, pero no es una consulta que hagan los pacientes normalmente si tú no se lo has preguntado antes. O sea, tú no estás en la consulta de un fisio de rodilla y le cuentas a tu compañero, oye, ¿que tú qué tal? Buenas noches, ¿vas mejor? No se suele hacer, ¿no? Entonces, es importante que les preguntemos, ¿no? ¿Qué tipo de relación tienen con la pareja? ¿Qué tal funcionan? Me gustaría presentaros este estudio que es súper interesante, que es qué efectos produce la neuroestimulación percutánea con aguja del tibial posterior sobre la actividad cerebral. En este estudio lo que hicieron fue medir las latencias motoras las latencias motoras y lo que observaron fue lo siguiente, de los potenciales evocados. Bueno, resulta que todavía es bastante desconocido cómo funciona la neuromodulación. No esta, que tiene 5 años de antigüedad, sino toda la neuromodulación, la que se está haciendo también en otros campos, ¿no? No se sabe muy bien cuál es el efecto real o cuál es el motivo real por el que funciona. Bueno, pues resulta que en este estudio, que fue el primer estudio en el que se observó la permanencia de los resultados, o sea, los resultados que se mantenían a largo plazo con neuromodulación, parece ser que se produce un cambio en la plasticidad a nivel cerebral, ¿vale? Se produce una remodelación plástica a nivel cerebral. Y esa podría ser la explicación de por qué funciona. En este otro estudio, tenéis la referencia en la siguiente diapositiva, lo que hicieron fue hacer 2 grupos. En un grupo hicieron neuromodulación del tibial posterior percutánea y en el otro grupo lo que hicieron fue inventar este artilugio en el que el fisio estaba moviendo durante media hora este dispositivo para que los pies generasen un movimiento similar al que se hace con el tibial posterior.
cuando los que ya ponéis percutánea en la tibia posterior, sabéis que hay que buscar que se produzca un movimiento del primer dedo del pie, pero que a veces también se produce como un movimiento interno del pie que está siendo estimulado. Bueno, pues en este estudio, que a mí me parece súper interesante, lo que se vio es que en el grupo control solo recibieron activación las áreas cerebrales relacionadas con el movimiento de las extremidades. Eso, obviamente, esa estimulación de las áreas cerebrales relacionadas con el movimiento de las extremidades se dio en los dos grupos, pero fue solo en el grupo de estimulación de neuromodulación en el que se estimularon las áreas corticales y subcorticales relacionadas con la sensación de llenado vesical. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, la ínsula, el córtex prefrontal, súper importante, ya veréis que luego colocaremos aquí el electrodireccionador para atacar al córtex frontal y luego al prefrontal, la cíngula anterior, el tronco del encéfalo, ¿vale? Todo lo que es mesencéfalo y puente, el cerebelo, el opérculum y el putamen. Estas áreas que sí están relacionadas con la urgencia miccional, que sí están relacionadas con la sensación de llenado vesical, fueron activadas durante la estimulación del tibial posterior. Por eso no solamente es que se produzca una interconexión entre el núcleo de Onuf y la médula sacra relacionada con el nervio ciático, sino que también se produce una activación a nivel cerebral. Bueno, en este estudio se compararon 4 técnicas: neuromodulación percutánea del tibial posterior, se comparó también la transcraneal, la neuromodulación sacra y la neuromodulación de la médula espinal en esclerosis múltiple. Y lo que se concluyó es que en las 4 técnicas mejora la vejiga hiperactiva y que es una técnica segura para ser utilizada en esclerosis múltiple, incluso en aquellos pacientes que no responden a los anticolinérgicos, que van a ser de esos que van a abandonar el tratamiento que hemos visto antes. O sea, pacientes o bien que no responden o bien que los efectos secundarios de los mismos les superan, ¿no? Y no son capaces de continuar con el tratamiento. También en la misma línea de esclerosis múltiple tenemos este estudio que ya está publicado, que se publicó en septiembre, sobre la tecnología NESA en esclerosis múltiple. Cogieron 2 grupos de pacientes. En un grupo de pacientes se colocó la tecnología NESA en 2 localizaciones diferentes del direccionador, a nivel central y luego a nivel lumbar, y en el otro grupo solamente se mantuvo a nivel central, ¿vale? Y pasaron una serie de test. ¿Qué midieron? Midieron el dolor, midieron la incontinencia urinaria con este test, el cuestionario de autoaplicación del control vesical, midieron el test de Pittsburgh para ver la calidad de sueño, ¿vale? Y en los 2 grupos mejoraron los pacientes en sueño y mejoraron en calidad de vida y en dolor. Y solo en el grupo en el que se iba haciendo una ruta de direccionadores, en el que íbamos bajando el direccionador de C7 hacia abajo, se vio una diferencia significativa en la vejiga hiperactiva. ¿Vamos a curar la esclerosis múltiple? Pues no, la esclerosis múltiple no la vamos a curar. ¿Nuestro objetivo cuál será? Pues mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar algunos de sus síntomas, ¿no? Pues por eso a mí, cuando me vendieron que servía para todo, me pareció un poco humo, ¿no? O sea, ¿no va a servir para todo? Pues no, va a servir para cualquier cosa en la que el sistema nervioso autónomo esté desregulado. En Parkinson sucede lo mismo. ¿Cómo actúa la neuromodulación en los síntomas de llenado vesical, o sea, en la vejiga hiperactiva? Y concluyeron, esto es una revisión sistemática, y concluyeron que la neuromodulación es una técnica segura y efectiva para el tratamiento de la vejiga hiperactiva en Parkinson. Y en dicen que les parece súper curioso, o sea, la conclusión es que con lo efectiva y segura que es la técnica, no entienden cómo puede ser que no sea la primera línea de tratamiento, antes que los anticolinérgicos, ¿vale? ¿Qué programa? ¿Qué programa vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar diferentes programas. ¿Habéis estado en el stand y habéis probado la tecnología? Bueno, si tenéis tiempo y queréis pasar, ¿vale? Y si no, luego esta tarde hay otro workshop sobre práctica del dispositivo. El dispositivo tiene 9 programas diferentes y
va a ser súper importante hacer un razonamiento clínico para conseguir qué programas voy a utilizar con este paciente, cuál es mi objetivo y cómo los voy a colocar, cómo los voy a ordenar, ¿no? El programa 1 es el programa de hormesis. La hormesis es la mínima dosis necesaria para crear una respuesta sin tener efectos secundarios. Y es el programa que vamos a utilizar en todos nuestros pacientes, en todas las patologías. Siempre se empieza con el programa 1. Aparte se empieza con un programa 1 que tenga una importancia en todo el tratamiento. O sea, probablemente empecemos con el 50% de tratamiento en programa 1. Hay pacientes que están muy mal, en el que solo les podemos poner el programa 1 media hora y nada más, ¿vale? En niños también hay que hacer tratamientos como más cortos, ¿no? Y pues pasa lo mismo. El programa 1 es un programa que es como muy dulce. Sería como el lenguaje que habla el sistema nervioso autónomo, ¿no? Y la intensidad de corriente es muy baja, de las microcorrientes NESA, y los parámetros son muy pequeños. Estamos hablando de unos parámetros pues, entre 0,1 y 0,9 miliamperios, entre 1 hercio y 14 hercios de frecuencia. Es una corriente como muy dulce, muy agradable, porque la mayoría de veces menos es más, ¿vale? El programa 1 siempre lo colocamos en C7. Luego vamos a utilizar un programa ventral. ¿Por qué vamos a utilizar un programa ventral? Porque el programa 2 es un programa que actúa sobre todas las estructuras ventrales. ¿Y qué estructuras ventrales tenemos? Pues tenemos el centro frontal de la micción, tenemos el nervio vago y tenemos la vejiga a nivel frontal. Pues vamos a utilizar este programa para reforzar ese programa 1. También haremos un cambio en programa 3. El programa 3 sería un programa que nos sirve para tratar toda la parte sagital del cuerpo. ¿Qué tenemos en la parte sagital? Pues vamos a tener el centro toracolumbar simpático, vamos a tener el centro parasimpático sacro, vamos a tener el núcleo de Onuf, el centro somático sacro, el del pudendo, y vamos a tener el nervio tibial posterior. El programa 3 es un programa que entra en el cuerpo a través del tibial posterior, ¿vale? Porque en los calcetines en las tobilleras, el electrodo amarillo corresponde al punto San Jinjiao o bazo 6, que es el punto de menor impedancia del nervio tibial posterior. ¿Vale? Fijaros que la frecuencia de tratamiento de este programa es de 1,14 a 1,96, ¿vale? Es una frecuencia muy bajita. También hemos utilizado el programa 7, que es el programa estrella, es como el programa de tratamiento parasimpático, ¿no? Y este es un tratamiento que nos va a ser muy efectivo en vejiga porque, aparte de trabajar sobre la vejiga, va a mejorar la ansiedad, la depresión y el sueño de nuestros pacientes. Antes os he empezado a contar el caso de mi paciente buenísima, pero no os he contado lo que le pasa. Tiene 30 micciones diarias y de 7 a 15 nicturias. Si vosotros hacéis la suma de 30 más 14, ¿vale? Son 45 micciones en 24 horas. Esta chica no tiene vida, no puede hacer absolutamente nada. Casi que podría estudiar, pues está estudiando posiciones, podría estudiar sentada en el váter. Si no fuese porque tener el culo en el agujero es muy malo, ¿eh? Pero, o sea, 45 micciones en un día. Entonces, ¿me van a bastar un bono de 10 para tratarla? Ya os digo yo que no. ¿Vale? Yo ya le he avisado que como mínimo vamos a ir a 30 o 40 sesiones. ¿Que en 20 está bien? Se acabó, no lo voy a poner más, ¿no? Pero ya le he avisado que va a ser un tratamiento muy largo. 45 micciones en un día. Pues como esas tenemos un montón de pacientes. Y lo que es muy interesante de NESA es que llegan pacientes que ya lo han probado todo. O sea, ya han tomado todos los anticolinérgicos del mercado, desde los más antiguos hasta el Vedmiga, que es el más moderno, han probado todos los tratamientos de neuromodulación de tibial posterior con electrodo, con aguja, han probado todo, tratamiento de suelo pélvico intracavitario, todo, y no les ha funcionado nada. Y después de 12, 15 sesiones de NESA, la urgencia desaparece y les cambia la vida, obviamente. Vale, el programa 7 va a ser ese programa que nos va a trabajar una incidencia brutal sobre el nervio parasimpático, sobre el sistema parasimpático. Cuando a mí me presentaron la tecnología NESA, yo no trabajo en NESA, yo soy
clínica, tengo mi clínica y lo que sí que doy formación para NESA, pero no pertenezco a la empresa. Cuando me presentaron la tecnología yo me enfadé muchísimo porque fue una cosa casual que no viene al caso y yo sabía que la necesitaba en mi centro porque quizás los pacientes de suelo pélvico son los que más problemas del sistema nervioso parasimpático tienen. O sea, vuestros pacientes que no son de suelo pélvico, lo más frecuente es que estén en simpaticotonía, que tengan demasiado simpático, ¿vale? Pero que tengan demasiado parasimpático no se suele dar en el resto de patologías del cuerpo. Y en suelo pélvico la vejiga es de predominio parasimpático, o sea, se mueve cuando el parasimpático actúa. Y yo lo que hago es suelo pélvico con tropomil pacientes de suelo pélvico crónico, que es otra gran desgracia, ¿vale? Entonces, cuando me presentaban la máquina dije, bueno, ahora no tengo un duro porque me acabo de comprar el centro, pero me encantaría poder tener el dinero que cuesta la máquina para comprármela. Luego tuve la suerte de que me fui recuperando y me la pude comprar, porque yo os tengo que decir que a mí sí que me ha cambiado la vida en suelo pélvico. ¿Y qué es? O sea, ¿cómo funciona un tratamiento de NESA, ¿no? Pues normalmente lo que hacemos es diseñar las sesiones. Entonces, por ejemplo, en este protocolo, NESA es algorítmico, como todos los tratamientos de fisioterapia. O sea, yo soy la primera que me voy a hacer un curso de cualquier técnica y quiero que me den 7 protocolos. Pero ya sabéis que no existe eso. Vamos a funcionar por algoritmo y le vamos a preguntar al paciente en cada sesión cómo te encuentras. Pero bueno, este es un protocolo, este es un caso real, se realizó este tratamiento y os los ponemos aquí, ¿no? Bueno, pues en las 3 primeras sesiones se empezó con un programa 1, que es el de la hormesis, se añadió un programa 2 y mucho tiempo de programa 7. Pasadas las 3 sesiones, cambiamos el direccionador a la zona lumbar. ¿Por qué lumbar? Pues porque el cono medular está a ese nivel y porque de ahí y porque estamos también muy cerca del centro simpático torácico y todo el plexo hipogástrico superior va a salir del centro simpático torácico y va a bajar por la columna lumbar hasta llegar a L5-S1, que es donde se encuentra la bifurcación de los plexos hipogástricos inferiores. Pues a nivel de lumbar, L1, L2, L3, colocamos el programa 2, acordaos que era centro de la micción, vago y vejiga, y mucho programa 7, y luego bajamos a S2, S3, donde íbamos a incidir con el programa posterior y seguíamos con el 7. Y esto justo este protocolo está publicado en este artículo, que es la eficacia y la seguridad del dispositivo X-Signal, que es el dispositivo, en el tratamiento de la vejiga hiperactiva en neurología, realizado en Santa Cruz de Tenerife. Fijaos dónde se coloca el direccionador. Importante, pues vamos a tener una serie de centros supraespinales, ahí también se puede colocar el direccionador, y esta diapositiva es para que nos acordemos de por qué colocábamos ahí, ¿no? Pues L1, también tenemos el centro simpático, S2, S4, tanto el parasimpático como el del pudendo. ¿Qué sucede? Pues que no siempre perdonad, que le he quitado la diapositiva. No siempre con esta ruta de direccionadores conseguimos que el objetivo esté totalmente conseguido. Y tenemos que rizar un poquito más el rizo, ¿no? Podemos colocar el electrodo direccionador directamente sobre la zona más cercana a la vejiga, en suprapúbico, o se puede colocar en la frente sobre el nervio, sobre el centro, cerca del centro frontal de la micción. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a la disfunción eréctil. Bueno, entre el 10 y el 40% de los hombres van a sufrir disfunción eréctil a lo largo de su vida. Yo supongo que esta ha sido un poco la motivación por la cual ha venido tanta gente, ¿no? Porque es un tema ahí que nos preocupa. La disfunción eréctil es, como definición, es la incapacidad de mantener una erección suficiente que permita una penetración y una relación sexual satisfactoria. A todos los chicos os ha pegado algún gatillazo en vuestra vida y no os voy a hacer levantar la mano como mis compañeras que siempre están preguntando a ver quién tiene. No, yo no pregunto, pero sé
sé a ciencia cierta que gatillazo habéis tenido alguno. Eso no es peligroso, no es preocupante, ¿vale? Eso le pasa a todos los hombres. El problema es cuando se convierte en permanente. Cuando nosotros vamos a tener pues, una imposibilidad de conseguir una erección que nos permita tener una relación sexual satisfactoria. Hay que diferenciarlo del término impotencia, ¿vale? La impotencia puede tener otro tipo de factores, ¿vale? Psicológicos, que no tienen nada que ver con la disfunción eréctil, que es física, puramente física, muy influenciable por las emociones, como veremos en las siguientes diapositivas, pero tiene un problema a nivel físico. La disfunción eréctil, aparte de la imposibilidad de la erección o la dificultad de la erección, también va a incluir otras patologías como el peironí, que sería como el Dupuytren pero en el pene, o la eyaculación precoz o el priapismo, que ahora os puede parecer muy interesante tener una erección de 4 horas seguidas, pero que la tiene, ya os digo yo, que no le hace ninguna gracia. ¿Vale? Entonces, dentro de la disfunción eréctil tenemos la imposibilidad de erección o la erección mantenida o el Dupuytren a nivel del pene, ¿no? el síndrome de peironí. La disfunción eréctil no tiene la misma incidencia en todas las edades. O sea, un 5% de los hombres de 40 años sufren disfunción eréctil y entre el 25 y el 40 de los mayores de 65 sufre disfunción eréctil. O sea, es una patología que se va a ver incrementada por la edad, ¿vale? Pensar que en España estamos hablando de que existe entre 2 y 4 millones de hombres con disfunción eréctil, que es una burrada. Bueno, a mí me parece. Con lo cual, estos no son datos para que os financiéis la máquina, sino que son personas a las que podéis ayudar con este tipo de tratamientos, que hasta ahora a lo mejor en vuestros centros no tratabais, ¿no? Aquí podemos ver los cuerpos cavernosos. Aquí fijaos cómo están vacíos de sangre, o sea, estos son cuerpos cavernosos. Son los espacios que se van a llenar cuando se produce una erección, que ahora veremos cómo se produce el fenómeno de erección. Para que exista una erección suficiente, una erección buena, necesitamos que el cerebro esté bien, que el sistema nervioso esté bien, ¿no? Y necesitamos un montón de estímulos. Tiene que haber estímulos audiovisuales. Necesitamos los 5 sentidos para tener una buena erección, ¿eh? Los 5. Porque, claro, si imaginaos que tú, bueno, yo no soy chico, pero yo me imagino estar con una chica, un pibón despampanante y que apesta, pues mucha erección tampoco voy a tener. Con lo cual, hace falta los 5 sentidos, ¿vale? Van a entrar influjos visuales. Necesitamos emoción, necesitamos que haya emoción a la hora de tener una erección. Necesitamos trabajar también la fantasía y la memoria, ¿vale? Las evocaciones también funcionan muy bien a la hora de mejorar la erección. Y es necesario un ambiente hormonal competente. Un hombre que por mucha imaginación que tenga y mucho estímulo visual que no tenga testosterona no va a conseguir tampoco erecciones decentes. Es importante que todo funcione correctamente para tener una buena erección. Y luego vamos a tener el centro espinal de la erección, que también está situado a nivel sacro. Porque la erección es parasimpática, ¿vale? Por eso estamos aquí, por el sistema nervioso parasimpático. Va a haber una serie de mensajes excitatorios o inhibitorios. ¿Por qué? Pues imaginaros que vais vosotros por la calle con vuestra novia del brazo, ¿no? Y veis un pibón despampanante. Pues todos los hombres en condiciones normales van a tener una erección en ese momento. Es una erección inicial. Tu novia te vea un codazo en las costillas por la cara de tonto que se te está quedando y aquella erección baja al subsuelo, ¿no? Entonces, va a haber una serie de mensajes tanto de excitatorios como de inhibitorios relacionados con la erección, ¿no? Cuando se produce toda esa cascada que veremos ahora en las siguientes diapositivas, cuando se produce que todo funciona bien, que mi cabeza está bien, que mis emociones están bien, que lo que veo me gusta, que además ya sé lo que va a venir y recuerdo lo que vino y que tengo una testosterona importante, ¿vale? Vamos a conseguir que el pene se llene de sangre, los cuerpos cavernosos, y esa tumefacción va a mantener la erección, ¿vale? ¿Por qué se produce eso? Pues porque a nivel del pene se van a contraer unos músculos que van a cerrar la salida de sangre y con el bombeo cardíaco se van a llenar los cuerpos cavernosos de sangre que van a provocar la dureza, ¿vale?
Para eso le damos que el sistema vascular del pene sea competente, con lo cual si fumáis ya lo podéis dejar, aunque solo sea por este motivo, ¿vale? Y esa tumescencia se tiene que mantener en el tiempo. O sea, solamente con ver a un pibón o pensar en algo no se os va a mantener la erección. Luego va a hacer falta o bien un movimiento coital o bien un movimiento masturbatorio. ¿Qué sucede? Pues que cuando se produce una estimulación sexual, las células endoteliales van a secretar óxido nitroso que va a hacer que la guanil-ciclasa nos cicle el GMP. Cuando se cicla el GMP, se produce MP ciclado, se produce una relajación, ¿vale?, de toda la zona y se llena de sangre y se produce la erección. Aquí podemos ver la fosfodiesterasa 5, que es una enzima súper importante que lo que nos va a hacer es volver a cambiar el GMP cíclico a GMP normal. Cuando se produce esto, aparece la detumescencia. Esto es importante porque aquí, a este nivel, es donde van a trabajar todos los fármacos que todo el mundo conoce y todo el mundo dice no haber probado nunca, ¿vale? Pensad que todo lo que es Viagra, Cialis, Levitra, o sea, todos los fármacos para la disfunción eréctil están en el mercado negro. O sea, yo conozco a mí me lo cuentan mis amigos, no me dicen que no, pero están en el mercado negro y la gente compra un montón de fármacos que no tienen ningún control sanitario en el mercado negro para tener historietas así como un poco más interesantes. Pues no lo hagáis. El Viagra, por ejemplo, que se le conoce todo el mundo. El otro día un compañero me contaba un caso de un paciente que le dieron sildenafilo, que es el Viagra, de 100 miligramos, que es la máxima dosis, que es una dosis médica, o sea, no es que el tío se le fuese la olla, el médico le dio esa dosis, y ha tenido una sordera súbita aguda. Ha perdido la audición gracias a Dios, de uno de los oídos, no de los dos, pero o sea, que son cosas con las que no habría que jugar, ¿vale? Bueno, ¿qué centros supranucleares, supraespinales, ¿vale?, vamos a implicar en la erección? Pues fijaos que hay un montón. El área preóptica medial, por eso es súper importante todo lo que os entra por la vista, el núcleo paraventricular del hipotálamo, el hipocampo, el sistema límbico, el tálamo ventral y todo lo que es el tronco del encéfalo, ¿vale?, toda la sustancia periacueductal. Importantísimo, las que tenemos mala fama somos las mujeres. O sea, me duele la cabeza, ¿vale? Pero tú tienes a un hombre estresado, ansioso o deprimido y la disfunción eréctil aumenta exponencialmente. O sea, los hombres podéis tener erecciones y podéis mantener relaciones sexuales siempre y cuando el coco esté súper bien equilibrado. Ahí es donde también NESA tiene un papel importante. Bueno, ya sabemos, repetimos lo del centro toracolumbar simpático y el centro parasimpático sacro y el del pudendo. Bueno, todo este circuito, ¿vale? Todo este circuito necesita una activación tanto del simpático como del parasimpático. Esto ya lo hemos repetido, los que ya habéis repetido durante estos 2 días ya nos habréis oído algunos decir esto, pero cuando te explican el sistema nervioso vegetativo, siempre te explican que cuando gana uno pierde el otro, ¿no? Y que cuando uno está alto el otro está bajo, y tampoco es así, porque vamos a tener como pequeñas mini luchas a nivel de todos los órganos diana, ¿vale? Y que incluso van a trabajar en conjunto, como es el caso de la relación sexual. La estimulación sexual va a ser de predominio parasimpático, ¿vale? Pero la eyaculación, el orgasmo y la detumescencia va a ser simpática. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de disfunción eréctil? Pues vamos a tener una serie de causas físicas, como son un montón de patologías que todos conocéis y que tenéis en consulta. Pues el Parkinson, la esclerosis múltiple, la diabetes. Fijaos que entre el 30 y el 50% de los hombres con diabetes tienen disfunción eréctil. ¿Por qué? Pues porque provoca patología a nivel de nervios distales y a nivel vascular, ¿no? Pero también el alcoholismo y el tabaco y el tabaquismo son causas principales de la disfunción eréctil. Obviamente, si te han operado de próstata y te han quitado las banderetas, te han quitado el plexo pélvico, pues tampoco vas a tener disfunción eréctil, ¿eh? Y luego un montón de fármacos. Hay, a nivel
eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que conocer qué fármacos nos pueden provocar disfunción eréctil, porque no se los vamos a quitar a nuestros pacientes, pero sí que a lo mejor podemos hablar con sus médicos para que cambien un poquito si es que es posible, ¿no? La obesidad, la hipertensión también. Causas psicológicas. El estrés, la depresión, la ansiedad y la fatiga son los principales causas psicológicas de la disfunción eréctil en el hombre. Y fijaros que con el tratamiento NESA vamos a tratar el estrés, la ansiedad y la fatiga, ¿vale? La autoestima, o sea, el hecho de tener una baja autoestima o que tu compañera o compañero de cama te esté machacando continuamente con que no le gusta tu cuerpo o no le gusta o no le gusta cómo trabajas en la cama. O sea, la baja autoestima es apoteósica en los hombres. Y luego, obviamente, las relaciones de pareja. Te vas fatal con tu pareja, pues mucha erección no vas a conseguir, ¿no? Y luego haber causas locales, como la radioterapia por problemas de prostatectomía, la irradiación de testículos cuando había un cáncer de testículos, o las cirugías o cualquier cirugía en la pelvis, de vejiga, de pélvica o de pene. Con esto tenemos que tener claro que el tratamiento va a ser de diferentes profesionales. Vamos a tener que contar con un psicólogo, vamos a tener que contar con los médicos que le han dado la medicación para intentar cambiar algunos fármacos si es que se puede, o reducir o hacer otro tipo de tratamientos. ¿Cuáles van a ser, por tanto, los tratamientos de la disfunción eréctil? Pues el tratamiento psicológico, ¿vale? Es fundamental. Vamos a tener toda una serie de fármacos que mejoran la disfunción eréctil porque inhiben la fosfodiesterasa 5, ¿vale? El Lumitra funciona de otra manera, es un anticolinérgico, pero los otros dos son inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Tenemos también inyecciones de alprostadil, que imaginaos lo matapasiones que es que te tengas que meter una inyección en los cuerpos cavernosos antes de tener relaciones con tu pareja. Aparte que da efectos secundarios y puede provocar priapismo. El Bius, que es el mismo alprostadil, pero es como un grano de arroz que se mete dentro de la uretra y da mogollón de problemas a nivel uretral. Y luego tendríamos las válvulas de vacío y las prótesis de pene, que ya serían como lo más invasivo y lo último, ¿no? Bueno, pero ¿qué pensáis? ¿Que el paciente va a preferir, la psicología la damos igual, pero que el paciente va a preferir cualquiera de estos? ¿O va a preferir un tratamiento de NESA de 1 hora en una butaca con sus cascos de deprivación sensorial, con su antifaz y su mantita? ¿No? Pues yo creo que no tengo pene, pero si no tuviese creo que preferiría este. Bueno, ¿cuál es la eficacia de la neuromodulación en la disfunción sexual? Bueno, pues en todas las revisiones sistemáticas y todas las publicaciones hablan de que toda la modulación... Y el problema es que cuando en estas revisiones sistemáticas la heterogeneidad de los estudios es brutal, ¿vale? Entonces tenemos disfunción, porque la disfunción, ellos no hablan de disfunción eréctil como propia, sino de disfunción sexual. Entonces dentro de la disfunción sexual se incluyen también la dispareunia de la mujer, que es el dolor a penetración, se incluyen los problemas de hidratación, se incluye la anorgasmia, se incluye la falta de erección, la falta de orgasmo masculino, o sea, en los problemas de disfunción sexual están incluidas muchas más cosas. Pero sí que en todas las revisiones sistemáticas los pacientes han mejorado en disfunción sexual, tanto los hombres como las mujeres, ¿vale? Mejora la hidratación, mejora la hidratación vaginal, mejora el orgasmo, mejora el deseo sexual, mejora el placer, y en los hombres pues también, ¿no? Mejora la dureza del pene, mejora el tiempo de mantenimiento de la erección, el orgasmo. ¿Qué sucede? Que todas esas neuromodulaciones que se han realizado en todas las revisiones sistemáticas no se han realizado para la disfunción eréctil. Se han realizado para la vejiga hiperactiva, para el dolor pélvico, para las cirugías de columna fallidas, para una serie de patologías que además cursaban con disfunción sexual, femenina o masculina. Claro, si yo tengo dolor y me mejora el dolor, pues tengo más ganas de mambo, digo yo, ¿no? O tengo un montón de dolor lumbar, pues me quita el dolor lumbar, empujamos poco, pues nos va a mejorar también la disfunción sexual, ¿no? Bueno, este estudio es súper interesante porque
es en ratas, ¿vale? Pero lo que dice es que lo que hicieron fue electrocutar a ratitas para conseguir erecciones provocadas eléctricamente. Bueno, sabéis que todos los hombres tenéis erecciones nocturnas, ¿vale? ¿Sí? A lo mejor te despiertas a medianoche y tienes una erección y luego ya, pues si se tercia, pues despertarás a la persona que tengas al lado, y si no se tercia, pues te vuelves a dormir y por la mañana, cuando te levantas por la mañana, muchas veces tenéis una erección matutina. ¿Por qué? Pues porque la última fase, el sueño REM, ¿vale? Que es el movimientos oculares rápidos, que a pesar de que tiene un predominio simpático, es el que cursa con las erecciones nocturnas, ¿vale? Cuando tú te despiertas en la última fase, tú te despiertas después de una fase REM, te vas a despertar súper descansado, con mucha energía y con una erección nocturna. Yo soy de Mallorca y en Mallorca hay una frase que es la trampera, luego os la traduzco, la trampera matinera no es trampera verdadera, es trampera de pixera, ¿vale? ¿Qué significa? Que la erección matutina no es una erección verdadera, sino que es una erección porque te estás muriendo de pis, que también podría ser, ¿vale? Entonces, las erecciones matutinas vienen unas por la fase REM y las otras porque tenéis la vejiga a reventar, ¿eh? Aún así, ¿por qué os he contado esto? Porque las erecciones nocturnas son súper necesarias y para tener erecciones nocturnas tenéis que tener un buen himnograma, unas buenas fases de sueño. Si no se producen erecciones nocturnas durante la noche, no se produce la correcta angiogénesis que vemos en este estudio y no se produce la reparación tisular. En este estudio lo que vieron es que se producía una correcta angiogénesis, que además se producía una antifibrosis, ¿vale? Sustancias de antifibrosis y de regeneración celular a nivel de los cuerpos cavernosos. Por tanto, necesitamos esto, ¿vale? Necesitamos erecciones nocturnas. Si mejorando las fases del sueño mejoramos las erecciones nocturnas, pues estupendo. ¿Esto qué era? Bueno, esto es lo que... el índice de recuperación cardíaca, ¿vale? Cuando hacemos una prueba de esfuerzo y llevamos al paciente a la frecuencia cardíaca máxima, este índice lo que mide es cómo se recupera de rápido el paciente en el primer minuto, ¿vale? Cómo le bajan las pulsaciones en el primer minuto. Cuanto menos bajan, peor sistema parasimpático tenemos, peor equilibrio del autónomo. Cuanto más rápido bajan, es que mejor nos adaptamos al entorno, ¿no? Bueno, pues resulta que está relacionada el índice de recuperación cardíaca con la disfunción eréctil, y con otras muchas cosas, ¿vale? Infarto de miocardio, muerte precoz, con enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de publicaciones en las que se habla sobre esto. ¿Qué vamos a hacer? Pues igual que en la vejiga hiperactiva, vamos a trabajar los diferentes programas y vamos a trabajar programas muy parecidos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de tratamiento, ¿vale? Que no es el que vamos a utilizar en todos los pacientes, pero este es un ejemplo válido, con mucho P7 y mucho P1 al principio, P2, que acordaos que era el ventral, con P7, que es el del sistema nervioso autónomo, y luego ampliando muchísimo el P7. Fijaros que hemos ido bajando el direccionador. Empezamos en C7 porque siempre empezamos en C7, luego bajamos a nivel de columna lumbar y luego nos vamos a nivel sacro, ¿vale? ¿Qué os quería decir? Pues que a lo mejor son pacientes que hasta ahora no teníais recursos para... Yo sigo haciendo terapia manual igualmente, ¿vale? O sea, yo trabajo exactamente igual que trabajaba antes, pero con la suerte de conocer esta tecnología que me va a reforzar los tratamientos de antes o me va a ayudar a tratar a pacientes a los que antes no conseguía llegar. O bien porque no venían a mi centro, o bien porque lo intentaba y no conseguía mejorarles, ¿vale? Entonces, ¿cómo me gustaría acabar esta charla? Pues me gustaría acabar esta charla con lo siguiente. El cuerpo, esta frase me encanta, el cuerpo, si se cuida bien, puede durar toda la vida. Y que me lo discuta alguien, ¿vale? El problema es que nuestros pacientes no se cuidan y a lo mejor nosotros tampoco, ¿vale? Con lo cual, me gustaría acabar con la frase de Benjamin Franklin de dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Si no involucramos a nuestros pacientes en sus tratamientos, no vamos a conseguir que mejoren.
Muchas gracias.